¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Norma Piña siente pasos en la azotea, y es que toda esta visión, el plan C del presidente López Obrador, que en un principio es impulsado por la oposición y por la propia Norma Piña como una especie de venganza del presidente López Obrador al Poder Judicial de la Federación, empieza ya a tomar forma, sobre todo desde el interior del Poder Judicial de la Federación. En estas últimas horas apareció una serie de declaraciones, tanto de un ministro saliente, que es Arturo Saldívar, quien habla de que las instituciones sí se deben y sí se pueden tocar, al igual que la ministra entrante, Lenia Batres, que nuevamente habla sobre su llegada a esta Suprema Corte y donde presume ella que sí, que aunque se den baños de pureza en el Poder Judicial y en este máximo tribunal, todos quienes están ahí tienen su ideología y apoyan a la izquierda o a la derecha, solo que a ella la quieren dejar mal por estar apoyando a la Cuarta Transformación. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque empieza a tomar forma el plan C en el aspecto ideológico, en el aspecto legal y en el aspecto político. Y Claudia, y a pesar de que sí es tema polémico, se apareció hoy en la alcaldía Coajimalpa junto con Rubalcaba, y con esto manda el mensaje, la señal de que todos quienes están ya inconformes con la mafia, la dictadura de Alito y de Marco Cortés, pues tienen oportunidad de sumarse a un proyecto distinto y con esto alcanzar las 2/3 partes. Y por si fuera poco, también la oposición va perdiendo control en el INE. Tadei no se ha dejado a pesar del chantaje y la presión de varios de los consejeros, y ya también llega impugnación al Tribunal Federal Electoral. En fin, varios temas vamos a hablar sobre la política hacia este proceso presidencial enmarcado en esto, el plan C, el objetivo que impuso el presidente López Obrador en la elección del 2024. Y vamos a arrancar con los cambios que se van a dar de manera cualitativa al interior de esta Suprema Corte, en donde va a empezar a cambiar el discurso que impulsa Norma Piña y la oposición. Un discurso en donde ellos aseguran que el presidente López Obrador y estas iniciativas que él está impulsando es porque se quiere adueñar de este poder constitucional. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que lo que está sucediendo es que poco a poco, por fin, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, empieza a llegar una nueva corriente de pensamiento. No es sometimiento al presidente López Obrador, es un cambio de ideología. Que eso es lo que pone sobre la mesa la nueva ministra Lenia Batres en una entrevista que se difunde el día de hoy. Esto es parte de lo que menciona justamente Lenia. Judicial. Voy a enviar en estos días un escrito a la administración de la Suprema Corte para solicitar que se me asigne el salario que constitucionalmente debo tener asignada, que debe corresponder a la cantidad a una cantidad que no supere el salario del presidente de la República. Entonces voy a tomar esa primera acción. Si no se respeta, si se me asigna un salario superior, como es el que se les tiene asignados actualmente a ministros y ministras, pues entonces tendré que estar devolviendo el excedente, la parte sobrante, y pues la tendré que devolver a la tesorería de la Federación. ¿Es posible impartir justicia de manera imparcial? Yo creo que sí es una función de un juez, de una jueza, que en el momento en el que determine cómo se resuelve un caso, lo haga sin presiones de nadie. Lo que no es posible pedirle a una persona así se dedique a ser juez o jueza o cualquier otra función es que no tenga ideología. Cuando me dicen a mí es que perteneces a un partido, yo digo es absoluta hipocresía, porque el problema no es que pertenezca a un partido o tenga determinada ideología para poder ocupar esta posición o este cargo de ministra. El problema es que tengo la que tengo. Entonces eso es nuevo, eso nos la aplicaron a esta terna por primera vez en la historia. Yo me afilié a Morena como integrante fundadora. Pues es lo que dice Lenia Batres, ¿no? Es interesante porque a ella la cuestionan
no le reclaman, le señalan que ella tiene esta ideología en donde ella apoya la Cuarta Transformación. De ahí sigue ella hablando, señalando que ella es socia fundadora, aunque ahorita no está actualizada en el padrón, porque como no ha aplicado a un cargo de elección por el partido, pues no se ha ocupado en actualizarse, y cuando se dio la renovación del padrón, eventualmente ya no aparece ahí. Pero ella es socia fundadora de Morena, y eso, dice, no tiene nada de malo. Eso no significa que yo no voy a impartir justicia de manera imparcial, que eso es lo que se busca, ese es el objetivo. Y si nos vamos más allá, pues sí, no es la única que tiene una ideología. Ahí está Norma Piña, que tiene una ideología clara de derecha, de vincularse a los grupos políticos, de oposición a los empresarios, a los grandes capitales, y a diferencia de Lenia, ella se inclina a la balanza de la justicia a favor de estos grupos. Entonces, eso es. No, esto es lo que va a llegar a la Suprema Corte, una nueva ideología. No es sometimiento al presidente, es una nueva visión de ver las cosas, como el tema de los salarios, con algo tan elemental como esto, como tomar la decisión de respetar la Constitución, aunque la mayoría en ese tribunal diga que no es cierto, que ahí está, falta todavía que se aclare por la Cámara de Diputados. Ella ya mandó la carta y dijo: yo no voy a ganar más que el presidente López Obrador. Y así es como va tomando forma este plan C, y sobre todo también se va generando conciencia al interior del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en este sentido, hacia afuera, Claudia, en estas últimas giras que ha tenido ya al cierre de este 2023, insiste en esto, en el plan C, en el proyecto de que los ministros sean elegidos por medio del voto, que el pueblo, sea el que decida. La verdadera independencia del Poder Judicial, que no dependerá de partidos, que no dependerá de los empresarios, que no dependerá de los propios ministros que los terminan impulsando también para llegar a estas posiciones de poder, bueno, va a desaparecer, porque ahora la única dependencia será con el pueblo de México. Esto es parte de lo que mencionó. La democracia llegó al poder legislativo. Ahí se acabaron los moches que había antes. Ahora se gobierna democráticamente y se gobierna para el pueblo. Pues falta la democracia en el Poder Judicial. Falta la democracia en el Poder Judicial, porque se preocupan mucho de que los jueces sean electos por el pueblo. ¿A poco está bien el Poder Judicial? La Suprema Corte, ¿a poco está bien? ¿Y cuál es la mejor manera de que esté bien? Porque dicen, pero ¿cómo es posible que llegue la democracia al Poder Judicial? Y luego nos llaman autoritarios. No, lo mejor es que el pueblo decida, siempre lo mejor es que el pueblo decida, que se puedan elegir los jueces, que se puedan elegir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese es parte de nuestro plan de democratización del país. Más democracia, más libertades, más bienestar. Por eso luchamos. Pues es lo que señala Claudia, que es la iniciativa también del presidente López Obrador, que es otra manera de ver también el actuar y sobre todo pues la legitimidad del Poder Judicial con los ciudadanos. Es parte también de la ideología que impulsa el presidente López Obrador. Es otra manera de ver, no necesariamente es peor, como lo dicen en el Poder Judicial. Es lo mismo que decían, por ejemplo, en el ámbito económico el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que decía Felipe Calderón, es que hay que endeudar el país, porque si no, en esto de la pandemia, si no entregamos apoyos a los empresarios, si no nos endeudamos, entonces nos va a ir muy mal. El presidente dijo, no, esa no es mi manera de ver las cosas y así no se va a solucionar. Y al final del día el tiempo le dio la razón. Ahora el Poder Judicial está tirado al suelo, es una basura, no sirve y no está a las expectativas de las circunstancias. Y lo que hace el presidente y la 4T, que es lo que también está impulsando Claudia, pues es justamente un cambio, otra visión distinta
¿no? Que puede ser mucho más eficiente, sobre todo para terminar con la impunidad en el país. Norma Piña insiste en el que se van a poner a prueba los equilibrios democráticos, porque ella insiste, porque esto es el colmo, que ellos ya son electos por el voto popular, porque bueno, son propuestos por los partidos, por el presidente, luego avalados por los partidos, y dicen, ahí está la famosa democracia indirecta. O sea, ellos insisten que tienen ya esta legitimidad cuando todo se ha manejado a nivel cupular. Sigue la misma línea, sigue con su misma ideología. Una ideología que, como ya lo hemos visto y ha denunciado el presidente, no ha funcionado. Incluso también ya se ha cuestionado, y ahora que se habla sobre el asunto de la seguridad, la propia Claudia incluso lo mencionó en una de sus giras, es que ellos también son responsables de la violencia, porque son ellos los que terminan liberando a los delincuentes, una vez que los detienen las fuerzas estatales o las fuerzas, sobre todo las fuerzas federales. Y en medio de todo esto, quien también se suma, que no parecía convencido en un inicio, es el exministro Arturo Saldívar. Ahora, Arturo Saldívar pues estuvo cuestionado por el mismo bloque opositor tras su salida. ¿Por qué? Porque se reveló cuánto va a recibir, cuánto va a ganar ahora como ministro en retiro. Se va a retirar él con 193,000 pesos mensuales y 3 asistentes, que es bastante escandaloso en sí. Ahora, el asunto es que él, como renunció un año antes, no se está retirando con el 100% de este beneficio, sino es el 90%. Ganan como 206,000, que eso es lo que se va a llevar cada mes, al igual que se llevaría cada mes, al igual que el resto de los ministros. Bueno, sin embargo, renuncia antes, le quitan el 10% y después le van a quitar un 20%. Él tenía también derecho a 5 asistentes, le lo van a dejar en 3. Tenía también derecho a vehículos y parece que no le van a dejar ninguno. Y así. Y el colmo es que la oposición salió a criticar esto. Si esto es justamente lo que está reclamando el presidente López Obrador, este es el problema con el Poder Judicial de la Federación. En lugar de que el dinero se utilice para la aplicación de la justicia, se utiliza para pagarle a los ministros en retiro. Ahora, con esta situación también y en este escenario, en este ojo del huracán, Saldívar también fue asimilando y fue entendiendo que, pues aunque él tenía dudas sobre lo que se tenía que hacer en el Poder Judicial, porque él tenía pensado algunos cambios superficiales, no tan de fondo, pues ya se está convenciendo. Incluso él subió un video a sus redes sociales asegurando que las instituciones, a diferencia de lo que dice la oposición, sí se tocan, sí se deben de tocar, sobre todo cuando estas instituciones lo que se busca es mejorarlas, como en el caso del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial no está funcionando como esperamos, entonces hay que corregirlo, hay que tocarlo, hay que mejorarlo, hay que impulsar el Plan C y también con esto el cambio de ministros que se vendría con esta reforma constitucional. La salida, pues, de Norma Piña. Esto es parte de lo que mencionó. Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos. Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos, que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar. Las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México. Pues es lo que dice, las instituciones sí se tocan. No va en contra ya de este discurso también, que es el que ha impulsado la oposición. No hay que tocar el INE, no hay que tocar el Poder Judicial, no hay que tocar al INAI, no hay que tocar nada de lo que ellos controlan, porque si lo toca la 4T, ellos terminan perdiendo el poder. Y esto tiene que ver justamente el debate y la discusión que impulsa la oposición para evitar este Plan C, que ya vemos es algo más profundo. O sea, sí, está la idea de cambiar de fondo esta parte en la elección de los ministros, pero no solo es la elección de los ministros, es la manera en la que se imparte justicia en este país.
Y el punto de partida es esto: la limpia del máximo tribunal. Incluso el presidente López Obrador confirmó hace unos días que en su propuesta lo que se va a incluir es una evaluación y voto popular de los actuales ministros de la Corte, quienes serán candidatos para mantenerse al cargo. Esto es, la gente podrá decidir si mantiene ahí a Norma Piña, si mantiene ahí a Alberto Pérez Dayán, si mantiene ahí a Javier Lainez, ¿no? A estos personajes que ya sabemos el tipo de decisiones que toman, a los personajes que ellos cuidan, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego y toda la mafia de abogados que están metidos ahí, incluso participando en este colegio de amparos, y ellos se dedican a ser jueces y parte, elaboran los amparos y los terminan tramitando en el máximo tribunal. Ahora se someterían, si pasa este plan C, a las decisiones del pueblo de México, y algunos pues obviamente no pasarán el filtro y otros eventualmente sí. Y eso es también lo que se está buscando, este compromiso ciudadano con los ciudadanos, esta cercanía con la gente, porque mientras más alejados estén, como están ahorita, pues están en su burbuja rosa. O sea, Norma Piña no da la cara, no da ninguna declaración, no confronta a los ciudadanos, no se les para enfrente ni da sus argumentos del por qué está tomando estas decisiones en el Poder Judicial. No tiene el valor de hacerlo, porque con qué cara salen a presumir algo. Pero bueno, en la parte política, insistiendo en la consolidación de esta estrategia, está el asunto de los polémicos chapulines, sí, los expriistas. Porque bueno, al final de cuentas también, aunque Claudia y en la Cuarta Transformación, sabemos, tiene una muy importante ventaja con respecto a Xóchitl Gálvez, la idea es alcanzar una votación histórica, la más alta que ha recibido cualquier candidato o candidata en este país. Y con esto también alcanzar, pues, lo que es este bloque, ¿no?, de 2/3 partes, que sería el bloque más grande en la historia legislativa del país. No es poca cosa. Y ahí es donde entra este asunto, los chapulines y los expriistas. Antier hablábamos de esta alianza progresista que anuncian Erubiel Ávila, Rubalcaba, Murad, etc. El día de ayer hablábamos de la primera desbandada que adelantaron va a ser la primera de varias. Allí en Veracruz desapareció la bancada del PRI en el Congreso local. Y bueno, Hoy se da ya el encuentro ya presencial entre este grupo y Claudia Sheinbaum, y como fue en la Ciudad de México, con Clara Brugada. El día de hoy ya Rubalcaba organizó un evento para las dos, justamente en la alcaldía. Ahí estuvo presente con ellas, y con esto también ya arrancan estos pasos para ir sumando a los priistas inconformes, a los panistas inconformes con la dictadura de Alito y de Marco Cortés. Y con esto también las estructuras que se sumen a alcanzar este objetivo particular. No es solo ganar. Ya Claudia, yo creo que ya ganó, aunque no hay que confiarse, pero pues sí, la diferencia es bastante sustancial. Pero hay que arrasar, hay que aplastar, y aunque sean decisiones polémicas, bueno, en eso es en lo que se está trabajando. Esto, así fue como llegaron al evento. Pues así, ¿no? Ahí está Clara, está Claudia y está también justamente Adrián Rubalcaba. Ahora, Rubalcaba dijo que lo único que queremos es sumarnos contigo. Eso fue lo que dijo ya en su mensaje ahí frente a Claudia Sheinbaum. El día de hoy, jefa, como pudiste ver en este evento, le dijo lo único que queremos es sumarnos. Fue lo que señaló Rubalcaba. Esta familia de Coajimalpa te recibe con mucho cariño, ¿no?, a ti y a Clara, y cuenta con todo nuestro apoyo para respaldar tu candidatura. En respuesta, Claudia dijo que solo se limitó a recordar que colaboraron en diversas ocasiones cuando ella era jefa de gobierno, y bueno, que se están, dijo ella, quedando absolutamente solos en la oposición, cada vez que con menos gente que los apoye. En cambio, aquí estamos construyendo la unidad. Porque si bien ha generado polémica en el lado de la 4T, imagínense del otro lado. Del otro lado no hay polémica, del otro lado hay preocupación.
Incluso tras la salida de Rubiel Ávila, que dejó un tremendo boquete allá en el Estado de México entre los priistas, Alito Moreno se puso a designar a dirigente estatal, al secretario general y a una serie de funcionarios en el PRI como para dar la idea de que ahí está todo controlado, aunque en realidad Rubiel se está llevando a toda la gente también a la Cuarta Transformación. Lo poco que habían conseguido en la elección en contra de Delfina ya lo están perdiendo. Y eso es lo que les está preocupando. Incluso Xóchitl Gálvez ya salió a hablar pestes de ellos diciendo que son corruptos. Sí, los mismos priistas que ahora son sus aliados, resulta que son corruptos cuando salen del PRI. Pero que cuando se quedan en el partido son unos angelitos, es lo que dice Xóchitl Gálvez, tratando de minimizar la salida de todos ellos, porque saben que es un duro golpe. Ella va abajo en las encuestas y en lugar de subir, va a la baja. Ahora, el otro problema que tienen es el control en el Instituto Nacional Electoral. Porque aquí lo que hemos mencionado es que el grupo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama con Claudio X González también han tratado de dar un golpe de estado allá en el INE, imponiendo a funcionarios. ¿En qué? Al secretario ejecutivo, que ya sabemos el peso que tiene al interior, al encargado de fiscalización, que puede quitar candidaturas a diputaciones, senadurías y hacerle la vida de cuadritos a Claudia Sheinbaum, al encargado del área de lo contencioso electoral, que es esta área que manipuló las declaraciones del presidente para aplicar una sanción ficticia, el área administrativa, el área del negocio y la lana en el INE, cuando menos estas 4 áreas que se suma a la del PREP, 5 en total, que son claves para la elección presidencial y la elección de los diputados y senadores. Esto es lo más relevante. A Xochitl yo creo que ya todos la dan por perdida y el objetivo es ahorita el plan C, tanto para la 4T como para Norma Piña y la oposición, porque si no ellos pierden el control del Poder Judicial de la Federación. Y por eso este golpe de Estado. Quieren obligar a que Taddei designe a estas personas en 30 días y si no lo hace, establecieron una serie de criterios para que estos consejeros de Lorenzo Córdoba impongan a encargados de despacho. Ahora, Guadalupe Taddei lo que aplicó es una estrategia bastante interesante. Por ejemplo, de entrada, los partidos como Morena y el PRI, y ojo el PRI, impugnaron este acuerdo que tomaron los consejeros. ¿Por qué? Porque los consejeros golpistas tienen la mayoría en el Consejo General y son los que obligaron a Guadalupe Taddei a estas designaciones. La impugnación, una de ellas, fue presentada por Morena cerca de la medianoche el pasado martes ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y, ojo, fue turnado a Mónica Soto, a la nueva presidenta del Tribunal Federal Electoral, y el día de hoy ya le empezaron a tirar más asegurando es que Mónica tiene contactos y se está comprometida con la Cuarta Transformación. ¿Por qué la están presionando? La están presionando para que no avale esta impugnación porque quieren seguir controlando el INE. Y bueno, el PRI también, aquí Alito se está moviendo por su lado, en donde también él insiste en seguirle este juego a Claudio X González. Pero mientras, así está esta impugnación. Ahora, ¿qué es lo que hace Taddei para evitar que tomen por asalto al INE? ¿No? En esta embestida por parte de los consejeros les puso una trampa. El día de ayer, y esto se dio a conocer y generó muchas dudas, Guadalupe Taddei hace las designaciones como se le había obligado en el Consejo General. Las propuestas, para ser preciso, para secretario ejecutivo, hace 2 propuestas, las presenta ahí. Los otros consejeros dicen, pues ya conseguimos lo que esperamos, empiezan a frotar las manos, votan a favor de ellos, y Guadalupe Taddei y la gente y los consejeros que están con Taddei votan en contra, y estos consejeros no pasan. O sea, estos secretarios ejecutivos, no consiguen los votos. Y entonces se cancela la designación. Y todos se preguntando, oye, pero si Taddei los designó, ¿por qué votó en contra de ellos? Bueno, lo que se dio a conocer en estas últimas horas y confesaron algunos consejeros que también apoyaron a Taddei, es que votaron en contra de esta designación. ¿Por qué? Porque había que sacar este proceso. Se tenía que hacer la propuesta y se tenía que votar. Y una vez que ya se rebotó, que ya no se dio la designación, entonces se le da tiempo al Tribunal Federal Electoral
para que se resuelva la impugnación. Y con esto se eliminen las condiciones o los criterios que están impulsando estos consejeros golpistas para dejar encargados de despacho a modo. Uno de los criterios o de los más importantes es que tengan años de experiencia ahí en el INE. Y obviamente, si tienen años de experiencia es porque ahí los puso Lorenzo Córdoba. O sea, es que son bien mañosos. Entonces, lo que hacen es darle tiempo al Tribunal Federal Electoral para que revierta estas reglas de designación y de esta manera Guadalupe Tadei no sea sometida a este golpe de Estado. Y esto obviamente significa tener pues el control del Tribunal Tribunal Federal Electoral y el control del INE. Eso es lo que están buscando. Ahora, ya perdieron el trife, ya lo perdieron con Reyes Rodríguez Mondragón y quieren adueñarse del INE. ¿Para qué? Para aplicar sanciones, insisto, para deshacerse de candidatos, sobre todo a diputaciones y senadurías. Ya vimos lo que sucedió con Félix, con Raúl Morón, o sea, es una realidad, esto puede suceder. Y con esto también ellos cárganle la mano a favor a su candidata, algo que ya no está sucediendo. Por ejemplo, y aquí está este dato. Xóchitl Gálvez ha estado presumiendo que Claudia Sheinbaum gasta más que ella, que pobrecita. Xóchitl Gálvez no tiene dinero, que ella tiene que pues moverse con sus propios recursos. Casi ni le alcanza para el pasaje. Aunque ande en camioneta blindada y ya se olvidó de la bicicleta. Bueno, este discurso se lo tumbó el INE. ¿Por qué? Porque sacaron las cuentas y resulta que al final del día Xóchitl Gálvez gastó más dinero que Claudia Sheinbaum en el primer pre-campaña. O sea, entonces, todo lo que dice ella, al igual que otras cosas, es una gran mentira. Pero ahora en lugar de que el INE salga a defenderla a ella y salga a tratar de colgarle gastos a Claudia Sheinbaum, porque esto puede haber sucedido en el INE de Lorenzo Córdoba, decir, es que no reportó todos sus gastos. No, ahora sí evalúan con neutralidad toda esta información y llegan a este resultado. Xóchitl le metió más dinero a la precampaña que Claudia Sheinbaum. No solo eso, Xóchitl hizo casi la mitad de eventos que Claudia. O sea, Claudia, que va arriba en las encuestas, está chambeando más que Xóchitl Gálvez. También es que es increíble. Esa es la situación que se vive en la oposición. Entonces, Xóchitl está perdida. Realmente ya no hay mucho que hacer ahí y la preocupación es el plan C. Por eso es que Claudia ya se centra en eso, Saldívar también, por eso es que Lenia ya habla de esta nueva ideología que tiene que llegar al Poder Judicial de la Federación y por eso Norma Piña está a la defensiva. Trató de cuidar a Reyes Rodríguez, no lo pudo hacer y con esto también se abre la puerta para que el INE se mantenga libre del control de Claudio X González y de todos estos parásitos que quieren hacer este golpe de Estado en contra de Guadalupe Tadei. Pero bueno, así las cosas, lo importante es que el plan C cada vez se va tomando esta posición central en este proceso electoral y mientras más hablemos de él, más gente estará conociendo esta propuesta, los alcances de la misma, los beneficios de esta nueva idea que propone el presidente para el Poder Judicial ante este escenario que se vive de manera cotidiana, la impunidad. La impunidad que también es la causante de buena parte de la violencia en el país, porque si tuvieran miedo a la autoridad, bueno, varios de ellos lo pensarían dos veces antes de hacer pues, lo que están haciendo, desafortunadamente. Bien amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, en esta emisión. Espero les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho esas manitas para arriba. Les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.